Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10b al 16. El Salmo 144. El Señor es justo en todos sus caminos. Y del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 31 al 37. Nos dice el apóstol San Pablo: Hermanos, el Espíritu en efecto lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de esto hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no pueden entenderlas, porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu discierne todo y no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso texto donde San Pablo habla de la verdadera sabiduría. Ya el día de ayer hemos tenido justamente la manifestación del comportamiento del misionero y del comportamiento de quienes reciben el mensaje. Teníamos tres elementos: el misionero, Jesucristo, el mensaje es Jesucristo, pero Jesucristo crucificado, y la fe que me abra esto. Hoy entra justamente en el tema de la comprensión, la sabiduría con que se comprende y con que se explica. Edith Stein tiene un hermoso libro que habla de la ciencia, titulado La ciencia de la cruz, donde ella habla justamente de la cruz como ciencia, pero no la ciencia a modo de pensar de algo intelectual, sino una ciencia que me hace comprender qué es lo que significa esa fuerza transformadora que es la cruz de Cristo. Y hoy, justamente, este hermoso texto que tenemos, también San Pablo, y Edith Stein se funda y se basa en esta expresión de San Pablo, pero hoy también tenemos que la sabiduría humana, solo la humana, no es capaz de comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como culmina hoy el texto, poseemos el modo de pensar de Cristo. Eso no es porque yo soy más capaz que el otro, sino porque he abierto mi corazón para que Dios me infunda el Espíritu para poder discernir, como dice el texto, justamente aquello que Dios quiere. Dice la sabiduría humana existe, en la sabiduría humana existe una sabiduría divina, el modo de ver las cosas propio de Dios, que el creyente puede recibir por medio del Espíritu Santo, el único que la conoce. Y es que así nosotros entramos a comprender lo que es realmente y lo que puede realizar el Espíritu de Dios en nosotros. El modo de pensar de Cristo, justamente,
es la iluminación que nos da justamente el Señor y su Espíritu para que nosotros podamos discernir, comprender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y eso nos abre a esta nueva dimensión de la vida. Por eso ya en el Antiguo Testamento Isaías lo venía preparando, y eso es lo que hoy nosotros tenemos también muy claro, y el texto que no lo leemos cuando dice: lo que el ojo no vio ni el oído oyó, ni al hombre se le ocurrió pensar lo que Dios podía tener preparado para los que le aman. Eso es justamente la gran sabiduría, la gran fuerza, la capacidad de comprender la dinámica del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso, en tantas oportunidades, nosotros nos encontramos con personas que nos dejan desconcertados. Dice, ¿cómo fue posible que él aceptase esta manera de vivir? Y otras personas que uno dice, pero ¿cómo es que no lo entiende? ¿Cómo es que no lo perdona? Y sigue llevando rencores y resentimientos a lo largo de los años y de las décadas, y se deja carcomer la vida por no perdonar, porque no ha comprendido cuál es el camino de la misericordia de Dios y cuánto Dios realiza de nuevo en nuestras vidas. Nos renueva, y nos renueva de tal manera que nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, nuestra manera de presentarnos ante los demás es totalmente nueva, es jovial, es a la medida de Dios. Por eso, personas que cargan resentimientos, envidias, no perdones realizados, sino que cargan esa rabia interior, son las personas que se van destruyendo a sí mismas. La capacidad de amar que Dios nos ha dado es una capacidad que libera todas las potencialidades que Dios quiere derramar en nosotros para que podamos ser criaturas nuevas, a la manera de Dios. Eso es la verdadera sabiduría que Dios quiere derramar en nosotros. Por eso San Pablo dice, no venimos con palabras humanas, sino con lo que es palabra de Dios. Pidamos a Dios esta gracia y esta fuerza para que Él nos transforme y nos haga nuevas criaturas, nuevos seres, amados de Dios y capaces de amar a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz día.